Muy buenos días. Empezamos otra conversación en el marco del Diplomado Internacional de Gerencia de Empresas que ofrece Goldratt en Latinoamérica. Y que le recuerdo que en febrero del próximo año vamos a empezar otra versión del diplomado en la Universidad del Espíritu Santo de Guayaquil, que va a ser en vivo pero online. Y seguramente Francisco va a estar difundiendo la información para los que quieran inscribirse y participar de este diplomado durante los primeros 4 meses del próximo año, ¿cierto, Pancho? Por ahí de febrero, que será febrero, marzo, abril, mayo, 2 veces Buen por día. semana, por ahí. Buen Eh, día. sí, Matías, muchas gracias. Buen día con todos. Estamos ajustando los cronogramas. Obviamente estamos en noviembre, fecha de mundial, fechas decembrinas. Entonces, la gente no está preocupada en capacitarse, sino cómo llega su selección al mundial. Pero estamos en los cronogramas, probablemente se mueva un par de meses para el mes de abril, inicio. El primer trimestre estamos en difusión, en reuniones, en todos los eventos con la universidad para poder difundir de manera exitosa la nueva versión del diplomado. Bueno, Eso fantástico. como Como tú actualización. sabrás, los chilenos, lo más cerca de Qatar que vamos a estar es una botella de vino, o sea, ¿no? Pero en fin. Y entonces, Entonces, estamos en ese proceso para poder tener las noticias y las novedades oportunamente con toda la gente del Q&A. sí, pues haremos la difusión por todos esos medios, LinkedIn y demás. Bueno, señores, hoy tenemos una audiencia nutrida, concurrencia más que audiencia, pero no es que sea una audiencia y les vamos a echar un cuento, una concurrencia. Pero tengo la sospecha de que alguien tenía un tema que quería tratar. Sí, yo tengo un tema que me ha Adelante, dado Daniel. vuelta, que tiene que ver con si tenemos una empresa de obras de construcción, ¿sí? Y queremos trabajarla o manejarla, administrarla en base a TOC. Y sabemos que una de las pautas que tenemos que seguir para las obras, o las 3 pautas que debemos seguir para la cadena crítica, eran cumplir con la fecha de entrega, cumplir con las especificaciones y dentro de presupuesto. Ahora, ¿cómo calculo el presupuesto? ¿Lo hago de la manera tradicional, asignando costos, o utilizo la contabilidad de throughput y me lo saco de encima ese presupuesto, o sea, esa forma de administrar? Y lo que me preguntan o que me van a preguntar los dueños de la empresa es, bueno, ¿y cómo sé cuánto me sale la obra? Entonces, esa es mi pregunta. ¿Cómo administramos una empresa que deja de utilizar, digamos, la metodología tradicional? Empezamos a pensar en forma, digamos, de TOC, o digamos, a administrar de otra forma, pero ya no tendríamos que usar los presupuestos para evaluar un proyecto. Y esa es Oye, mi idea. sí, perfecto. Voy a aprovechar de hacer otro aviso comercial. Ok, adelante. Justamente anoche todos los miércoles de 7 a 9 de la noche de hora de Argentina, que está coincidiendo con Chile por la época del año, tenemos curso de administración de proyectos de construcción e infraestructura con cadena crítica y las Planner System. Y anoche se tocó ese tema, pero no todavía en profundidad, sino que tangencialmente. Pero Marcelo de Fiori, que era el profesor que estaba dando la clase anoche, le hice una pregunta muy similar y él contestó, pero lo que pasa es que no es eh, calcular un costo antes, sino que lo que tenemos que ver es primero
qué es lo que queremos lograr y de ahí para atrás vamos a echar para atrás. Pero, o sea, la explicación más en detalle, pues deberíamos de convidar a Marcelo para que nos la dé. A lo mejor Javier sabe contestar muy bien eso, pero yo así como de buena primera en principio, te diría que use el costeo tradicional para presentar el presupuesto a los mandantes, con comitentes, como uno le diga, a los dueños del proyecto. Y tú internamente en la administración haces, igual que con las tareas, un recorte y te guardas un buffer de Eso. presupuesto y lo vas usando. Y ahora, la curva S y de avance y todo eso va a sufrir, pero ¿qué le vamos a hacer? No importa, Ahora, la porque como pregunta es, va a lograr los objetivos, el objetivo de mostrar avance con la curva S es un pésimo objetivo. Los objetivos son los tres que dijiste tú: claro, pero hay uno que especificaciones, plazo y desaparece. presupuesto. Hay uno que desaparece, porque si yo ya estoy trabajando o tengo la cabeza en TOC y la manejo yo, o sea, no, supongamos que los gastos operativos, o sea, que tenemos todos los empleados, tengo los pintores, el yesero, el electricista, todos pertenecen a mi gasto operativo. Y tengo 5 obras. En realidad, el throughput de la obra va a ser el valor de la obra menos el costo totalmente variable, que podría ser los materiales. Y lo tendría que administrar así. Ya no me preocupo por el presupuesto, me preocupo por el tiempo y por las especificaciones. Porque ya el presupuesto lo tengo, digamos, el gasto operativo lo conozco. Y el valor que le voy a vender al cliente también. ¿Por qué tengo que cometer el error de asignar costos? Esa es mi pregunta. O sea, estoy volviendo hacia atrás con una metodología que sé que está mal, porque todo lo que es indicadores, que asignamos costos, digamos, es la causa raíz a que esos indicadores sean los que nos traen los problemas después. Pues yo voy a dar mi comentario. Primero, buenos días, y quiero aprovechar de saludar a George, a mi querido Jorge Ramírez, que decidió zambullirse en las sesiones de los jueves. O sea que bienvenido, una persona muy querida para mí y que puede aportar mucho en estas discusiones. Con respecto a la gestión de la empresa que hace proyectos, mi comentario es que el presupuesto, aún en el caso de las empresas, y es mi entendimiento, ¿sí? En el caso de las empresas de construcción, más que la preocupación por el costo, que es para armar el presupuesto, yo creo que el presupuesto tiene una lógica sensata, porque es algo que tengo que preparar para decidir cuánta plata tengo que disponer para poder invertir y hacer el tema. Es diferente al dilema que se presenta en producción cuando tengo que calcular un costo, cuándo lo voy a vender, ¿sí? Y tengo algo más recurrente. O sea, se parece más a un tema por el plazo, usualmente es un tema más de inversión que de costo realmente. Lo que dijo Matías es absolutamente correcto. Cuando yo dimensiono la capacidad que necesito, porque el proyecto tiene esos dos elementos, tengo lo que estoy comprometiendo a hacer en el tiempo, pero también tengo que dimensionar la capacidad que inmediatamente impacta sobre la velocidad a la que lo voy a prometer entregar. Entonces, si pongo más recursos, lo puedo hacer más rápido. Si pongo menos recursos, me demoro más. Y ese es el trade-off que estoy manejando con la oferta para el mercado. La otra cosa es que normalmente se calcula con los rendimientos, ¿cierto? Para el yesero, para el mampostero, el que monta la pared, el que hace los revoques, etcétera, etcétera. Entonces tienes toda una serie de rendimientos que son más o menos estándares, pero que son al final fuente de una referencia, y tienes una gran cantidad de incertidumbre acerca realmente cómo va a suceder. Entonces son maneras de planificar nuevamente capacidad, y de esa misma forma lo que siempre le estamos diciendo a la gente es: haga el presupuesto con las mejores estimaciones que pueda, pero siempre entienda que el secreto de que el modelo del proyecto que usted va a hacer, incluyendo el presupuesto,
se va a comportar muy probablemente de una manera distinta. Lo que uno quiere hacer es colocar las protecciones donde lo van a proteger mejor para ser más confiable en la oferta que se hizo. Entonces, de la misma manera que uno retira la seguridad de cada tarea, entonces en agregado de todas las cuentas que uno hace para decir los materiales, las cuentas que necesito desde el punto de vista operativo, los equipos, todas estas cosas que estoy calculando para saber cuánto me va a costar la obra, o sea, cuánta plata, a cuánto lo voy a vender y cuánto plata tengo que meter para hacer que todo funcione. Entonces es la manera de cómo puedo construir esa oferta y tiene mucho sentido de ponerle un buffer desde el punto de vista de lo que me va a costar, porque hay cálculos que se hacen sobre el gasto directo operacional de la obra que si te demoras más días los tienes que pagar, ¿sí? Entonces ese cálculo las empresas también saben que normalmente se atrasan y lo meten dentro del valor del proyecto y el presupuesto. Entonces, muchas veces esos mismos buffer internos que hay dentro de las distintas cuentas y de tener al equipo que está dedicado al proyecto en la obra de gestión, el jefe de obra, los residentes, etcétera, la gente que está haciendo o finanzas o compras, etcétera, como sea que se organiza la estructura de la empresa, pues terminas teniendo colchones también de presupuesto, ¿ya? Entonces la sugerencia es esa misma, decidir cuál es la manera más agresiva de organizar eso y simplemente administrarlo con la lógica de un amortiguador que tiene y la predicción que uno hace es que si efectivamente resolvemos el problema de multitareas dentro de la ejecución del proyecto, controlando el WIP y gestionando a través de los amortiguadores de tiempo, la ejecución y el consumo del dinero, el capital de trabajo en lo que voy invirtiendo para el proyecto, inclusive mejora, ¿ya? Entonces, inclusive a veces ahí, Yo creo que sí, sí, Jorge que nos está acompañando por primera vez, tiene experiencia administrando proyectos de construcción en esas se mandó empresas donde estuviste. se mandó una planta de cero, sí. Sí. ¿Y cómo hiciste ahí? Contraté a alguien que sabía de todo. No, quiero comenzar aportando y mil gracias por recibirme de disidente en muchos aspectos de la vida y ahora nos encontramos algunos sin pelo y otros con canas. Entonces, está bien, me Exacto. encanta el espacio. Quisiera aportar una cosa muy relevante, me parece a mí, en términos de una enseñanza de un gran maestro nuestro que es Eli Schragenheim. Y es que el problema de los presupuestos, como la mayoría de las cosas que hacemos, queremos dar un número determinista. Entonces, el presupuesto es 100 millones de lo que sea, o cualquiera. Cuando en realidad tenemos es que dar un rango. Un rango en el lado conservador, digamos, o pesimista, que lo llaman algunos, y otro en el lado optimista. Optimista. Que para efectos del proyecto, la respuesta es, mire, lo que nos vamos a gastar está entre este límite y este límite. Y encima de eso, yo me quiero ganar en cada caso tanto dinero en el proyecto y con eso es que yo cotizo, ¿sí? El control del costo no es que en TOC se olvide, eso es un error muy frecuente. Exacto. Lo que pasa es que se controla en forma distinta. Por decirlo menos, el mejor control de costos va a estar en que no en que cada tarea termine a tiempo, sino que el proyecto termine a tiempo. Ese es el mejor control del costo. Porque como decía Javier, el mampostero, el electricista, el tubero, el albañil, valen tanto por hora y te gastaste las horas que presupuestaste, pues ese al final del día es el mejor control del costo. Entonces quería aportar eso en el sentido de un aprendizaje genérico en cualquier cosa que hagamos de alguna predicción o proyección, siempre suministrar un rango. El promedio es la debacle, eso nos va a enterrar a todos en mucho sentido, porque el promedio no le dice a uno los límites de variación. Si el promedio está aquí, mucha gente no entiende
que la variación del promedio puede estar así, el rango, o puede estar así, y sin embargo el promedio es este, ¿sí? Entonces, dar un solo promedio sin el rango de variación es un número que no sirve para mayor cosa. Exacto. Sirve para pelear, para eso sí sirve. Quería hacer ese aporte. Gracias. No, a ti. Voy a ser de abogado del diablo, entonces. Sí. Entonces ustedes me dicen que Hágale también- nomás, o sea que vamos a tener que tacharte el apellido de Bono, vamos a ponerte de malo. de malo. Entonces ustedes me están diciendo que si tengo un ingeniero que le asigno, digamos, 5 obras, tengo que dividir ese gasto operativo en la cuota aparte que le va a tocar de cada hora que le aplique a diseñar o hacer un plano. ¿Sí? Porque eso es lo que estamos diciendo, estamos asignando costos otra vez. Pero No, ¿cuál no es es el objetivo. objetivo? Si es que si la pregunta es cuál es el objetivo es que tienen que hacer tenés que presentarle un presupuesto a alguien para que te lo acepte o no y ver si es que quiere hacer el proyecto, o sea, presentar un precio o qué. No, es que claro, lo que terminan haciendo es lo que hace todo el mundo, es decir, bueno, mi costo es tanto, le agrego un margen Sí. sobre ese producto, sobre ese proyecto, y entonces el Ujú. precio es tal. O sea, absolutamente lo contrario de lo que decimos siempre. Pero aquí No, parte del precios- tema es es que que no es tienes ningún que... unas problema, observaciones. pero eso te da una muy buena indicación de cuál va a ser el precio de mercado. Y con eso te lo puedes Sí, ganar. pero eso Mire, es solo referencial, ¿no? O sea, Claro. si tomamos, deberíamos tomar primero como no un problema que está, a ver, cambio la frase. Esto no es un momento en el tiempo, son 3. Es qué haces antes de la obra, qué haces durante la obra y qué haces después de la obra. Entonces, en el antes, por supuesto que utilizas el costeo para obtener cuánto quieres un valor de de oferta, utilidad. digamos. Exacto. Simplemente, ¿no? Eso es tu referencial. Pero a partir del momento que haces la transición del antes y empiezas a ejecutar la obra, cambian tus reglas. Tus reglas son controlar ese costo, pero no sigues asignando el costo durante la ejecución de la obra. Lo que haces es lo que sugirió Jorge Ramírez. Y luego, al acabar la obra, por supuesto, tienes una etapa de cierre en la que evalúas cómo se comportó con respecto a lo que pensabas que iba a pasar y obviamente siempre varía. Y la segunda parte está en darse cuenta que no es la administración de un proyecto, es la administración de la empresa entera y la sincronización que necesitas para no operar aisladamente con ese proyecto, porque por más que quieras manejar ese proyecto con TOC, el resto de la empresa no está operando con TOC y si no están alineados, vas a tener los mismos problemas de multitasking, los mismos problemas de peleas de prioridades, van a volver a ocurrir. Entonces, no es que tengamos que seguir asignando costos a lo largo del periodo. Simplemente tenemos que estar conscientes que el producto de ese proyecto en utilidad va a volver a la misma bolsa con la que estás pagando tu gasto operativo. o sea, al final la pregunta es ¿para quién está uno haciendo un cálculo? ¿Es para el gerente general de la empresa constructora? O para el ¿O es cliente, para ¿para calcular quién? un precio que le Claro. va a ofrecer a un cliente o qué? Sí, la otra cosa que creo que es muy oportuno o muy acertado el comentario de Néstor es que una cosa es cuando yo tengo que hacer el cálculo para presentar un precio y poder cotizar y tratar de ganarme la obra. La otra cosa es lo que decía Jorge, ¿qué hago yo para controlar la ejecución en el proyecto con respecto al costo que eso me genera? Y para mí, y para resolver o para proponer, digamos, la respuesta que tengo en mi cabeza es que uno tiene que tener claro cómo va a modelar el proyecto y cómo lo voy a ejecutar, que son parte de los supuestos que hacemos para hacer el presupuesto. Entonces, en este caso, si me decía, un ingeniero tiene que atender 4 proyectos, ¿cierto? Y lo voy a repartir entre esos 4, pues inmediatamente mi primera pregunta es, está consciente de lo que va a generar esa división de un ingeniero en 4 proyectos, es la capacidad suficiente, cómo lo va a administrar el trabajo que va a hacer para que evite la multitarea y cuál es la secuencia de esos 4 proyectos en la que tiene que entrar. Entonces empieza nuevamente la lógica del modelaje, cómo vamos a definir qué primero y qué después, si ese recurso se puede convertir o no en un recurso limitante que afecte la restricción del proyecto.
¿sí? O que Entonces, te obliga a escalonar los a proyectos. escalonar, Pues, exacto. si tú escalonas los proyectos, les crea holgura al resto de los recursos. Ujú. Entonces, Entonces, sí, no, está lo que, la la pregunta es, pregunta, ¿cuál es que uno quiere que sea el tambor de la organización de multiproyectos? Hay un tema en particular que muchas veces se mimetiza en el entendimiento del TOC. Ejemplo que el buffer del proyecto, ya que trajinan, saben que es un cuarto del total, más o menos, el buffer total del proyecto, ¿cierto? Pero no hay que perder de vista que ese buffer está ahí, es para consumirlo, no está ajá, como seguridad como tal. Sí, es exacto. seguridad de todo el proyecto, pero digamos que en abstracto cada tarea de la cadena crítica va a consumir una proporción de lo que esa tarea representa en la cadena crítica. O sea, este tiempo que yo programé más este pedacito del buffer, para efectos de los procesos del cálculo del presupuesto, es lo que debes tener en cuenta. Porque un resultado del presupuesto es el Gantt del proyecto o la cadena crítica del proyecto. Porque si no, ¿cómo haces? O sea, yo lo hago, es para decir, mire, esta es la secuencia en la que se va a hacer, aquí están los que abren el hueco, y al final los que pintan, y al final está el que entrega la obra, lo que sea, ¿cierto? Ese es un resultado del presupuesto, ¿sí? Porque si no, ¿cómo llegas a ese resultado? Y un resultado del presupuesto es cuánto te va a tomar. Entonces, eso es importante porque a veces la dicotomía está en, bueno, pero ¿qué tiempo uso para calcular? Digamos que me Ajá. cuesta 100 pesos un recurso, cualquiera, o $100, ¿sí? $100, entonces, ¿cuánto tiempo le dedico? Entonces, le dedicas el tiempo que planeaste más su proporción del buffer. Ujú. En términos genéricos, eso puede no ser un número exacto, porque es que no necesita que sea exacto. Como varios te han dicho ya, el efecto final es que si usas la recomendación que yo les di, use un escenario pesimista y un escenario optimista. El pesimista tiene que ver con que tú los recursos que ya tienes no los usas en el proyecto. Piensa en eso. O sea, si ya lo tienes en el geo tuyo, eso no cuesta ahí nada, cero. Ese es ese es el optimista. Ese es el escenario optimista donde menos te cuesta. Y ese rango te permite dar un precio que es muy competitivo en el mercado, en el rango en el que tú quieras. Tú dices, me va a costar entre esto y esto. Y yo quiero ganarme tanto. Entonces estás en mucha mejor posición eventualmente de ganarte más negocios y proyectos en el mercado. Si pudiera complementar esa idea, otra vez mencionando que no está aislado, que tiene que ser de acuerdo a la situación de la empresa de otros indicadores, ¿no? Uno de ellos, tu capital disponible. Si tú estás consumiéndote en ese tiempo el capital disponible, lo que quieres es tomar lo que venga mientras tengas capacidad disponible. Entonces, es irrelevante realmente cuánto te cuesta, porque lo que necesitas es volver a cargar esa bolsita de capital disponible, porque día que pasa, en realidad estás empezando a quemar el futuro de tu empresa. Y al no operar aisladamente de esa conciencia, te das cuenta de la necesidad de sincronizar lo que acaba de describir Jorge con el comportamiento sobre tu flujo. Es decir, que cada una de esas tareas en el Gantt impacta positiva o negativamente a tu flujo. Y tú sabes en cuánto, porque lo costeaste, ¿no? Y el presupuesto te dice exactamente cuánto dinero va a tener que fluir hacia materiales y cuánto dinero debería estar volviendo de algún compromiso de pago de tu cliente. Entonces vas a impactar sobre ese flujo de efectivo y tú vas a saber si el proyecto te está influyendo positiva o negativamente, si te ayuda o si te perjudica. Y puedes tomar la decisión incluso de decirle, yo ya no voy más. Yo tengo una aporte ahí. Creo que hay dos vistas a tener en cuenta. Una, la vista de la compañía que hace proyectos para sus clientes, a la medida de lo que requieren sus clientes, que tiene que hacer un presupuesto para poder presentar una oferta. Y la otra vista es la compañía que contrata, la contratante, y ese presupuesto para esa compañía es la inversión
y el medidor que domina el problema es el retorno sobre la inversión. Entonces, si nos centramos con la vista de la compañía que hace proyectos para sus clientes, esa compañía tiene que hacer un presupuesto para ofertar, pero en la práctica la asignación o la adjudicación depende de unos criterios y entre esos criterios está el menor valor y las compañías contratantes llevan a los contratistas a una arena sangrienta de menor valor. Lo entiendo a Daniel es cómo hace la compañía que hace contratista, constructora, qué presupuesto debe estimar, cómo debe comportarse y qué aceptar y qué no aceptar. Ese es el entendimiento que tengo de la pregunta de Daniel. Porque lo van a llevar independientemente que por un lado haga toda la gestión del tiempo y ubique los amortiguadores en el sitio apropiado, tanto del proyecto como amortiguadores de alimentación, y tenga una duración del proyecto con cadena crítica, pero inicialmente con una disminución de un 25% aproximadamente a la planeación nacional, a la planeación tradicional. Esto tendría que dar un valor y luego ir a una arena sangrienta de poder negociar ese valor con la contratante. La pregunta es, ¿cómo hace la compañía contratista utilizando los criterios de economía del throughput para poder dar un presupuesto competitivo y saber si ese proyecto realmente lo puede meter a su portafolio o no? Hay algo que estoy entendiendo, es como que para el mundo exterior, para presentar un presupuesto, yo para poder justificar el precio tengo que asignar los costos. Ahora, cuando tengo que ejecutar, sí me ato a lo de la cadena crítica. Esa sería como la conclusión. Pero en realidad, si después me preguntan, ¿cuánto salió el proyecto? Y en realidad eso no ayuda a nada, sino para poder hacer otro presupuesto parecido. Pero, digamos, no me va a dar ninguna conclusión. Si lo entregué a tiempo, o tomé decisiones para entregar a tiempo en que tomé más gente que estaba en otro proyecto y lo puse en ese para poder cobrar antes, quizá el costo del proyecto subió, pero el throughput aumentó mucho más. Y eso puede llegar a justificar haber puesto más gente, pero la gente ya la tenía paga. La saqué de un lugar, la puse en otro porque en ese momento necesitaba cobrar ese hito, por ejemplo. Y toda esa información después no me va a servir como indicador para tomar alguna decisión más adelante. Esa es mi conclusión, que estoy llegando a la discusión. Yo querría decir tres cositas Perdón. adicionales. Dale, Anel. Sí. Uno, que cuando estamos administrando el proyecto con el enfoque de TOC, ponemos el buffer al final, porque sabemos que en la agregación de las variabilidades de tiempos de cada tarea va a generarnos una distribución de tiempo adicional al estimado, que tiene una característica y que es menor esa variabilidad. Ahí también estamos aplicando el principio de agregación de alguna manera, ¿no? Entonces, vamos a ver que la suma de los tiempos de seguridad de cada tarea es mucho mayor que el tiempo de seguridad de todo el proyecto. Bien, entonces, pero paralelamente en cada actividad hay un costo por unidad de tiempo. Y cuando estamos hablando de tiempos, la unidad de medida es la misma, es tiempo, pero cuando estamos hablando del costo, el costo por unidad de tiempo varía de una tarea a otra. Entonces podemos tener una primera actividad con un costo por unidad de tiempo muy bajo, una segunda actividad con un costo por unidad de tiempo muy alto, y eso va variando en la medida en que vamos agregando tareas. Entonces no le puedo aplicar el mismo concepto cuando estoy hablando de costos que cuando estoy hablando de tiempo, porque es más complejo cuando estoy y hay mayor variabilidad cuando estoy hablando de los costos por unidad de tiempo de acuerdo a la tarea. No sé si ese rollo es comprensible, ¿no? Por la manera como está explicado. Entonces, ahí hay una diferencia que es interesante. Yo tengo la tendencia
para cuando enfrento este tipo de cosas, a hacer simulaciones, ¿no? Y ver cuál es la distribución de probabilidad que me genera al final y sobre eso tomar una decisión. Otro punto que quería traer es que no hay que odiar los gastos operativos. Decir, bueno, estoy en mejor condición competitiva si no tomo el gasto operativo porque es el mismo, qué sé yo. Si yo generalizo eso y hago todos los proyectos sin considerar el gasto operativo, y este es importante, al final voy a tener una utilidad mucho menor que la que había planeado, porque el gasto operativo existe, voy a incurrir en él, independientemente de lo que considere, de que lo considere o no en el presupuesto. Y el tercer elemento es que el buffer para mí no es el 25% del tiempo total, ¿no? Es el 33%, porque disminuí a la mitad y después le aumenté como buffer, ¿no? La otra mitad de lo que había quedado, entonces no es el 25%. Esas son las tres ideas que quería presentar. Aclaro, cuando yo digo que es el 25 es respecto de la propuesta inicial. ¿Sí? Sí. O sea, si era 100 días, lo recorto a la mitad, son 50, el buffer son 25, para ponerlo en términos numéricos. Eso es lo que yo digo que es un cuarto. Por supuesto, al considerar todo el proyecto, no es un cuarto, es mucho menos. Y aún así esos son números que son sí, una meta, en la práctica otra cosa con guitarra. Sí, en la práctica hay buffers que no son un tercio, son más grandes o a veces más chicos. Sí. Porque hay tareas en el proyecto que son muy deterministas que se toman justo esos tiempos. Sí. Entonces, no hay lugar a ponerle una agregación dentro del buffer. ¿Sí? Pero al final del día no importa quién se come el buffer o más o menos, porque como tú decías, la variabilidad y la agregación no se promedian, se acumulan y ahí es donde está la gran potencia de usar un buffer para eso. Es un error muy común que seguir la regla tajante de coja el proyecto, corte la mitad, ¿sí? Y luego a esa mitad córtele la mitad. Eso conduce a unos problemas y unos conflictos terribles, porque a veces muchas de las tareas que están en la cadena crítica, repito, son deterministas. Entonces, eso no tienes por qué cortarle el tiempo, no puedes. Cuando eso sucede, el buffer se maneja con un criterio distinto. Un fraguado de hormigón, por ejemplo, son 2 semanas y son 2 semanas, ¿no? Exactamente. Y eso es lo que normalmente, inclusive cuando uno se devuelve al mundo de las operaciones, donde tienes tiempos estáticos, donde no hay manera de cortarlo. Usted tiene que hacer un tratamiento térmico por 12 horas y son 12 horas. Y a joder al valle, ¿no? Sí. Lo otro es que en términos de los costos, como lo plantea Daniel, cuando yo combino las dos cosas del tiempo y el costo en el tiempo, la pregunta que hay que hacerse es ¿cuál es el retorno sobre la inversión que quieren calcular? Porque solo existe un verdadero retorno de la inversión que es el de la compañía completa, en el fondo, ¿ya? Entonces, si yo traigo más throughput de este proyecto, ¿sí? Con su inversión relevante, o si no hubo inversión, si no es el recurso propio, pues el retorno de la inversión de la organización va a ser más alto por fuerza, sea el throughput 1 o 5,000. La ecuación va a subir invariablemente. Entonces, Eli Schragenheim, a quien yo admiro mucho y es creo que uno de mis mayores tutores, dice algo muy cierto, y es que el mundo del costo está embebido en nuestro cerebro desde que éramos chiquitos. Entonces, es muy difícil a veces tratar de dejarlo de lado y olvidarlo, ¿no? Asignar los costos es distinto de costos por unidad. Repito, ¿sí? Lo que es malo es asignar los costos. Pero si, como dice Javier, si el mampostero cobra a 100 pesos por metro cuadrado, que no es una unidad de tiempo, ¿sí? Sino es por unidad de obra, eso es una cosa. Pero si él me dice, oiga, pero es que construyendo la pared me demoro 3 días, ok, entonces uno hace la cuenta. Entonces,
esto por el de obra, entre el tiempo, entonces en el tiempo, porque es que el proyecto es tiempo. La variable que gobierna el proyecto es tiempo. Entonces por eso hay que llevarlo a ese terreno, ¿sí? E invariablemente yo no conozco una compañía que esté gastando dinero de un recurso que le toca pagarlo, distinto a los que ya tienen su gasto de operación, que no lo lleve en una contabilidad específica. No lo conozco. O sea, hay una contabilidad específica por proyecto y eso hay que seguirlo llevando. Esto es de este proyecto, esto es de... Lo que no hay que hacer es el pedacito del gerente, ¿sí? Carguémosle a ese proyecto, porque es que eso no te va a dar el throughput al final del día. Lo que interesa que tú digas es, mire, me pagaron al final 100 y todos mis costos contables llevados a ese proyecto, distintos a mi gasto de operación, son tales. Ese es tu verdadero truco de ese proyecto, diría yo, así en términos muy simplistas. Sí, y que es si que tienes no, que sacar gente de un proyecto para ponerlo en el otro, no en sé, eso sí que te ayuda cadena crítica, porque, sí. porque eso va a suceder de todas maneras, ¿sí? Pero es algo de una muchísima menor ocurrencia que lo que sucede hoy. Hoy en día eso parece un Casi tema de que al esos del azar, corazón. es caótico y como te va demandando la capacidad de la gente cuando tienes problemas precisamente de flujo para entregar la tasa de completar las tareas y los compromisos del proyecto, que empiezas a tirarle recursos y la demanda en tiempo de carga de trabajo va cambiando por recursos, sobre todo los Ahora, compartidos. al final del día, como dice Daniel, yo puedo llegar a una conclusión matemática muy precisa que para mi gusto es inútil, porque eso es la ocurrencia de una o dos repeticiones o tres, pero todos sabemos que la variabilidad se comporta, sobre todo en proyectos. Cada cosa es muy distinta. Si antes este señor se gastó la hora que decía en la pared, por alguna razón esta vez se gastó 2 horas o 3 horas y uno dice, pero ¿qué pasó aquí? Esa es la realidad, Sí. esa es la maldición en proyectos. La variabilidad es enorme. Sí, voy a usar un ejemplo que le he oído tanto a mis queridos amigos de Colombia. El maestro de obra salió, ¿no? Salió anoche y se cayó aguardiente y llegó pues con el fuego etílico y hoy el man no rinde pero ni la mitad de lo que había yo calculado. ¿Cómo le meto eso yo al proyecto? Me la tengo que calar. Además el tipo es muy bueno, solo que hoy vino de malas, ¿no? Como dice usted, hoy está de malas. Pues me Sí, jodí, se me sí. acabó el ritmo, ¿no? Sí, pero además eso sucede también con los chilenos, los argentinos, los gringos. No, pero es Oye, que yo, una cosa, Georgie, una cosa es aguardiente y otra cosa es pisco. Bueno, sí, la ratonera o no sé cómo es que la llaman Sí, sí, aquí, el el ratón, guayabo, sí, el es diferente guayabo, todo eso. dependiendo del individuo pero y de lo que se me tomó. permiten lo lo que dijo Daniel hace un rato es que a él lo que le molestaba era por qué volver a una cosa que hemos dicho que no sirve, porque, o sea, porque no nos sirve, entonces, ¿por qué no nos sirve para qué? Esa es la cosa que yo quiero decir. No nos sirve para tomar decisiones operativas. La contabilidad de costos y la asignación y todo eso no nos sirve para tomar decisiones operativas. Pero en una fábrica sí sirve para cumplir con la ley tributaria que te exige hacer la contabilización de costos del inventario. Y en el caso de proyectos te sirve para calcular el precio más competitivo y que te haga ganar el mayor margen a ti. Entonces, si tú eres la única empresa constructora en el mercado que está utilizando cadena crítica, lo más probable es que hagas el cálculo convencional de 100, tú le quitas a eso un 10%, que es muchísimo, muchísimo, 10% de la hora completa puede ser el margen, ¿cierto? Normalmente. Y lo ofrezca en 90 y sea un excelente negocio para uno, porque después mucho del margen se manifiesta o se materializa en
haber hecho en menos tiempo la obra y esos gastos generales ahora uno los prorratea en más proyectos. Que es todas las cosas que, o sea, estoy juntando muchas de las cosas que ya han dicho. Entonces, a fin de cuentas, conocer muy bien todos los mecanismos convencionales es una super arma para hacer como el espía de cómo están costeando los competidores y uno presentarse con el máximo plazo y el máximo precio que lo haga competitivo a uno y que con cadena crítica, que tiene ahí un arma secreta pero fantástica, después logra un desempeño muchísimo mejor y logra lo que llaman los economistas rentas anormales sobre su inversión. El indicador que usarías ahí es un retorno sobre el capital empleado para el periodo de tiempo, porque es el Sí, agregado de todos eso. los recursos de la empresa, ¿no? Sí, pues si uno Ujú. logra recortar los tiempos, entonces puede hacer más proyectos con los mismos recursos. O sea que, Volviendo a la pregunta de José Armando, en el tema de la arena sangriente, que la percepción que tenemos es que los dueños de los proyectos siempre deciden por el menor precio. Eso no es cierto, porque si ellos sí comparan, si este señor me dice que me entrega en 100 días y este señor me entrega en 70 días y cuestan relativamente lo mismo o inclusive este cuesta un poquito más, muy probablemente la decisión está en favorecer a este porque ellos sí hacen la cuenta del retorno sobre la inversión en Sí. ese tiempo que les va a demorar el proyecto. y que el O sea, retorno sobre la inversión del dueño del proyecto es distinta al retorno sobre la inversión del Claro, constructor. del que ejecuta. claro, Y a claro, mí lo, son dos cosas distintas, pero en sí, la misma dirección. ¿Sí? absolutamente, porque al final pues estamos en el tema de afectar a ambas compañías en el impacto que tiene el retorno sobre la inversión cuando uno va, cotiza y entrega antes, es nuevamente darle rotación al capital, pero también rotación a los recursos. Es decir, vuelvo a utilizar mis mismos recursos para más proyectos. Así Y es. en el mandante o el que está contratando el proyecto, pues me acordé de la frase de él y ya no sé si sale ahí en el Above and Beyond Competition o no, cuando empieza a protestar precisamente sobre el tiempo de retorno para el dueño del proyecto, es decir, el que lo está contratando, ¿no? ¿Cuánto vale un día antes de tener el proyecto, ¿no? Que él le dice, ¿Do you know how to multiply? ¿No? De eso fue lo que me acordé. Y es eso, es multiplicar. Uno dice, bueno, hay una tasa de beneficio de throughput diario. ¿Cuántos días le puedo quitar al proyecto con esta lógica? Entonces, la discusión es otra, ¿no? Que es lo que dice Jorge. Este me cuesta un poquito más caro, pero me lo está prometiendo 70 días, 30, en vez de 100, 70 días. Y cada día me vale un chorro de plata. Eso. Sin el ánimo de hacerme más amigo, digo, entre comillas, de otras Comentario al metodologías. aire, como dices No voy tú. a decir, no voy a decir de qué metodología era. Es de alguna de esas que dicen que son ágiles, ¿no? Sí. Estuve en una charla el otro día. Estuve en una charla de administración de proyectos y yo hice una pregunta. Al final de que había hecho toda la exposición. Y yo le hice la pregunta de si acaso con el método con el que calculaba el cronograma, el plazo y todo, no le quedaban pues unos plazos un poco más largos o cómo manejaba la incertidumbre. Y me empezó a contestar eso y a los 10 segundos cambió y a otra respuesta me respondió otra cosa. Pero entonces yo después averigué un poco más y le pregunté a otras personas y dice, pero y está entregando tiempo con esa metodología porque además estaba presentando con casos reales. Decía, en esta obra tuvimos esta mejora aquí de productividad, en esta otra obra. Y entonces yo le dije, bueno, pues estás entregando tiempo y dice, sí, por supuesto, si lo que pasa es que
proyectos que convencionalmente se prometen en 24 meses y se atrasan en 28, 30 meses, con esa metodología se promete en 26 meses y se cumple. Y dije, ah, fantástico. Entonces, cuando hay gente que está, pues está encantado, el hombre está encantado, y yo todavía no lo he sacado y no lo voy a sacar tampoco, pues, ¿para qué ir yo a discutir? Pero está encantado con su metodología. Nosotros sabemos, y lo sabemos por Parque Olímpico de la Juventud de la Ciudad de Buenos Aires, el año 2018, por ejemplo, que se administró con cadena crítica, y que cuando hicieron las promesas, o sea, las propuestas, varias de las constructoras hicieron un presupuesto de precio muy ajustado, casi sin margen, porque en el pliego, en las bases, decía que había un 1 por 1000 por cada día de adelanto de premio, con un máximo de 10% a la hora completa. Y las constructoras que están participando en esto y usaron cadena crítica, se adelantaron, logrando el máximo de premio en casi todos los pabellones, eran 4 pabellones. Entonces, cuando tú, Daniel, partiste como un poco molesto y dices, ¿por qué tenemos que volver a usar esto de la contabilidad de costos? Pero yo digo, es que usémoslo para saber qué es lo que están ofreciendo los competidores, porque la verdad es que hoy, o sea, tú un proyecto no tiene un precio, pues, o sea, no es una lavadora o un auto que uno compara modelo y dice, ya, ese es el precio de mercado. Los proyectos hay que estimarlo uno a uno, pero ¿de qué manera uno calcula ese precio? Y entonces, si nosotros sabemos, porque nosotros sabemos que un proyecto de 24 meses calculado convencionalmente con cadena crítica, como en la historia, hay que quitarle como un 25%, ¿cierto? O sea, 20 dividido por 4 da 5. 5 meses menos, es 19. Lo prometemos en 20 meses. En vez de 24, lo prometemos en 20 meses. Y es muy probable que lo entreguemos en 20 meses. Es posible, lo entreguemos en 21, en 20, 21 meses. O sea, estamos pegándole, pero en el suelo a la competencia, con ese nivel de desempeño. Entonces, Es más, te amenazan con no tome decirte, decisiones en el día a día, perdón, la conclusión mía, no tomes decisiones de asignación de recursos, dice, que necesito sacar a este ingeniero de aquí para allá, lo saca, o sea, olvídese de usar el costo para tomar esa decisión. Para tomar esa decisión. La decisión tiene como criterio fundamental el throughput, y tú ya sabes que con los colores uno sabe cuál es la asignación óptima. Perdona, Jorge, dale. tranquilo, con lo que dice Matías, inclusive lo amenazan a uno en decirle, pero si usted no cumple, le voy a mandar una multa que me tiene que pagar. Perfecto. Pero si le entrego temprano, usted es el que me paga a mí. Ese es el Si camino. te lo aceptan. Sí, exacto. Pero que muchas veces no. La gente dice, no, si los otros están en 100 y este está en 70, ¿qué diablos van a hacer estos tipos? Claro. ¿Sí? O eso va a costar más. Es lo que intuitivamente piensan. Sí. Pero si usted les explica cómo le calculó usted el retorno sobre la inversión, para él, el tipo va a decir, wow. No, es Porque eso más está por fuera creíble de la no estar mucho presentación más del barato. proyecto. Sí. Mucho más barato le sale. No, Claro, pero claro. estar, o sea, presentarse mucho más barato es poco creíble. Claro, Es claro. mucho más creíble estar mucho más cerca de los competidores. Si al final, Ahora, de sí, todas maneras, si la competencia está aquí y uno quiere ser muy altruista, yo me paro por acá, no aquí ni acá. Este de acá es muy difícil de vender, aunque entregue temprano. sí, es un cambio de paradigma demasiado agresivo como para que la gente te entienda que estás tratando de hacer o que no crean que los estás engañando.
¿no? Y a la hora de presentarlo es un frío papel generalmente, o sea, Sí. no hay cómo explicar toda esta maravilla y no hay que explicarla, en realidad no hay que No. explicarla. Mire, este es el contrato que yo firmé y voy a estar ahí. ¿Está Exacto. seguro? Si no, aquí están las multas, mire, así en letra menuda por allá al final del Exacto. proyecto. No, listo, yo le firmo el proyecto, ¿ya? Pero hay una cosa importante en el tema de asignar los costos que lo resaltaba Matías. Lo que no debemos hacer con la asignación de los costos es tomar decisiones basadas en esas asignaciones unitarias, ¿sí? ¿Por qué? Porque el supuesto que está mal es que el costo es lineal y eso no es, Ajá. y el proyecto es menos Todavía. lineal, Exactamente. por todos los borrachos que decía Javier, por todas las incertidumbres que salen, ¿sí? Entonces, pero el tiempo es sinónimo no del costo, sino de que tú entregues a tiempo. Y no importa quién se comió el buffer, puede que una actividad, que un proyecto en el que participé, una sola de las actividades del proyecto se comió casi el 35% del buffer. Y yo dije, no, esto no puede ser. Pues resulta que se ganaron la lotería. Don Murphy estuvo activo desde el hasta el último. Desde que nació Sí. el proyecto. ¿Y eso puede pasar? Sí, eso puede pasar. Los planes de contingencia frente a una atrocidad de esas, pues No hay nada que hacer. sí, pues los tenemos más o menos bajo control y sabemos predecir qué nos va a pasar, ¿sí? Sí. Y yo les Mira, decía a ellos, mi conclusión de un ejemplo de esos real fue que ustedes no tomaron las acciones correctivas a tiempo. Porque claro, él comenzó a comerse el buffer, pero una vez que ya el indicador de cadena crítica terminada contra porcentaje de buffer consumido, les debió levantar las alarmas y decirles todos para allá a ver qué carajos es lo que está pasando. Y eso fue lo que no hicieron al Claro, final del día. y esa Pero- es la bondad que, pues, para mí eso es una de las genialidades de él y con el tema del gráfico de fiebre, que es Sí. prospectivo, mirando para el frente, ¿no? Y Ujú. uno pregunta cuánto le falta y cómo el amortiguador se está consumiendo. Con Y- Matías, perdón, para terminar ahí rápido, un comentario. Estábamos hablando con un par de personas que tomaron la certificación con nosotros acá en Chile hace poco. Y entonces nos estaba contando que están haciendo el metro de Valparaíso. Y entonces resulta fantástico. Están excavando para hacer el túnel o las estaciones. Ah, y hay un sitio que resulta que es una excavación donde ahora es un impacto arqueológico. Empezaron, o sea, olvídese que ese proyecto va a ser, o sea, se acabó, metió a toda la organización de preservación de patrimonio cultural, histórico, la parte de los museos, se jodió. Ese proyecto, agréguele por lo menos 5 años más, por lo menos, ¿ya? Hasta que terminan de sacar, decía que ¿Te había acuerdas? hasta No, un no dedo, decía, había hasta un encontraron el dedo dedo, de alguien. encontraron no sé qué, no. Sí, no. No, olvídate de ese proyecto. Es que aún con TOC la fuerza mayor existe. Que son Claro, cosas que se salen del de contexto No, de la bueno, cualquier variabilidad lógica que uno natural. tiene. Claro, por la supuesto que sí. magia es de sentido común, no magia real. Sí, Pero sí, aún así, tiene herramientas que ayudan a entender que eso es así. Y segundo, que ayudan a tratar de corregir exacto, esa situación, hasta cierto punto, obviamente. claro. Un comentario con lo que dijo Matías que me parece muy interesante. Él me está diciendo que como todas las constructoras que se van a presentar en la licitación o donde sea, van a cometer el error de utilizar el presupuesto tradicional, yo me voy a apalancar en eso y presentar un presupuesto que va a ser muy competitivo. Ahora, la pregunta sería, ¿qué pasa si el día de mañana todos nosotros tenemos una constructora y ya no hacemos o sea, yo Ese creo que ahí va juego. a tener que ver Tú dices que con, todos están usando cadena crítica, por ejemplo. y que además, ahí vamos a decir la aclaración que hizo Javier, que tenía que ver con qué capacidad tengamos cada uno de nosotros para tener mayor cantidad de recursos en ese momento y poder presentar
el tiempo más corto del proyecto, porque esa va a ser la competencia, Pero ¿cierto? si es que no importa mucho eso, pues, Daniel, porque cuando toda la industria mejora el nivel, en el desempeño, en la economía como un todo, hay mucho menos desperdicio. Por lo tanto, Sí. hay mucho mayor rentabilidad de todos los proyectos. Y como consecuencia, aparecen mucho más proyectos de los que todos en conjunto son capaces de abordar. Por lo tanto, además, en la economía empieza a ocurrir lo que se supone que dicen los economistas que hacen, que se hace la asignación óptima de los recursos y se hacen los proyectos que tienen que hacer, sí, no los que se inventan para tener ocupada a la gente para combatir el desempleo, ¿no? Y entonces, en ese mundo, eh, la competencia empieza a ocurrir al nivel de, bueno, me perdí esta licitación, perfecto, es buena noticia, liberé capacidad para la próxima, no es problema, pero todos están mucho mejor, todos, los constructores, los clientes y toda la sociedad. Eso es teórico, ¿no? ¿Eso es teórico? Claro. Sí, Porque es no teórico, va a es ocurrir verdad, hasta que es llegue teórico, es una ¿no? deducción lógica, es una Exacto, es deducción una... lógica de los hechos y que es lo que hemos observado en la práctica en otras industrias, y es Ujú. nuestra declaración de principios en nuestro curso de administración de proyectos en construcción, o sea, de construcción e infraestructura, donde lo que queremos es mejorar a la industria de la construcción como un todo. Ujú. Pero es teórico y mucho mejor informado que el uso de la teoría de contabilidad de costos, ¿no? Sí, Mucho mejor. sí, Porque lo está que sin basado duda, en o la siempre, sea, realidad. al lo que siempre final, sucede es un dale, Ronnie. tema es el precio, o sea, es lo mismo que cualquier industria. ¿Qué precio le pongo a mi producto para ganar dinero? Es la misma Eso, cosa. es la misma vaina, exacto. Entonces, el precio siempre va a estar sujeto a discusión y como decía José Armando, a veces en arenas sangrientas es, ahí por tras bambalinas le dicen a uno, bájele el 10% y se gana la licitación. Sí, Y el entonces, ¿quién 10% está es en mejor posición perpetuidad, de pues. tomar una decisión de esas? ¿Alguien que está en el mundo tradicional de los costos unitarios y demás? ¿O alguien que está en el Exactamente, mundo del throughput? sin duda. Ahí no, esa pregunta retórica es súper buena. Y otra cosa que quería, es mi último Para comentario para cerrar, cerrar sí. hoy, pues Eh, me- se nos acabó el con toda tiempo. esta discusión del precio y de cómo, y de que es una teoría y cómo estamos haciendo deducciones lógicas para dónde se mueve el mundo, para dónde lo podemos mover, me acordé de Friedman, ¿no? Que fue Milton, Matías el que no Milton, sino el otro, Thomas ah, Friedman, que toma, el video que me compartiste, que después posteé, el periodista. el periodista que hablaba de la pausa, ¿cierto? De hacer la pausa, pero no solo eso, decía que lo que tenía que entender, o sea, lo que él quería dejar como mensaje colateral o secundario era que uno tiene que entender cómo funciona la máquina y de acuerdo a los principios que uno tiene, ejecutar las acciones para tratar de que la máquina se mueva en la dirección que uno cree es la mejor. Y eso para mí viene con la lógica de él y que siempre está diciendo que uno tiene que tener claro cuáles son las lógicas de causa-efecto de las cosas que son de nuestro interés y preocupación y por lo tanto nuestras acciones deben estar dirigidas a que esa causa-efecto se afecte de la mejor manera posible para llevar la realidad a donde queremos. Esa es mi otra manera. Y cuando estábamos hablando precisamente, sí, pues el mundo es como es, pero cuando lo que decía Jorge, si nosotros estamos en el mundo del throughput, tenemos grados de libertad que otra gente no tiene. Entonces es nuestra oportunidad de aprovechar para seguir influyendo de esa manera. Ya. Dejaremos una referencia a la charla que es como de 40 y tantos minutos, una hora de Sí, Thomas No, de Friedman. Free. sí. Es Se genial, vale la pena verla otra vez. se titula Gracias por llegar tarde. Exacto. Que no Yo llegué tarde. necesariamente está relacionado con proyectos, por si acaso. Y les agradezco muchísimo la animada y activa participación de hoy. Les deseo Estuvo excelente genial. semana y nos veremos el próximo jueves. Un abrazo grande.
Gracias. Encantado de verte, Buen fin de Jordi. semana. Chao, muchachos. Gracias. Adiós. Luego, gracias. Chao, Danieles. Chao, Chao, Néstor. chao a todos. Chao.